Hola, mi nombre es Carla Yasmín Macedonio Martínez. Soy del equipo 3 del grupo 607 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Voy a hablar sobre los principios de la radiología como diagnóstico y tratamiento. Esto de la materia de oncología impartida por la doctora María Cristina Ochoa Núñez. El radiólogo es necesario dentro del equipo multidisciplinario del paciente oncológico. Y los métodos de imagen han pasado de servir únicamente para el diagnóstico a tener utilidad desde el tamizaje hasta el tratamiento. En gran medida, los avances tecnológicos y en los métodos de imagen han permitido evidenciar la eficacia de los tratamientos. Los actuales métodos permiten valorar el metabolismo in vivo, por ello es razonable considerar que la radiología es determinante para el manejo del paciente. Las modalidades de la imagen. Las diversas modalidades se seleccionan de acuerdo al tumor, la indicación, las variables propias del paciente, el costo-beneficio y la disponibilidad del equipo. Voy a mencionar los métodos más importantes en función de su utilidad y de su disponibilidad. El ultrasonido es una modalidad que utiliza ondas de sonido en el rango de 5 a 20 MHz mediante un transductor. El transductor es un aparato que se aplica sobre el cuerpo del paciente y este emite y recibe ondas sonoras que se proyectan en un monitor en tiempo real, y esto es en una escala de grises, por lo cual se pueden mostrar los órganos internos en movimiento. La mayoría de los equipos cuentan con un modo Doppler que visualiza las estructuras vasculares, precisa la dirección del flujo y la velocidad en la que fluye la sangre. Es útil para determinar la vascularidad interna y periférica de un tumor, y el rango de sonido que puede usarse depende del tipo de transductor y de la tecnología del equipo, y pueden clasificarse en lineales. Esto es para valorar los tejidos blandos y superficiales, tiroides, testículo y glándula mamaria. Los convexos para estructuras más profundas como órganos sólidos del abdomen y retroperitoneo, como el hígado, vaso, páncreas y riñones. Y transductor transcavitario para observar ovarios, útero y próstata. Las ventajas más importantes de esta modalidad es su bajo costo, la alta disponibilidad y que no produce radiación. Y la principal desventaja es que existe interferencia del gas y materiales con densidad cálcica para la transmisión del sonido, y tiene una baja especificidad para caracterizar algunos tumores en comparación con otros, como por ejemplo los hepáticos y los renales. En esta imagen se dan algunos ejemplos de la utilidad del ultrasonido. En la imagen A es una detección de ganglio sospechoso de malignidad en cuello. La B es una caracterización de melanoma coroideo del ojo derecho. La imagen C es una cuantificación relativa de derrame pleural asociado a quimioterapia. Y la D es un diagnóstico de trombosis de la vena yugular relacionado con el catéter central. La tomografía computarizada es un método que utiliza rayos X para obtener cortes axiales a lo largo de la región explorada. Se utiliza un medio de contraste iodado a través de una vía intravenosa y se elimina por vía renal con un inicio aproximado de 3 a 5 minutos. La velocidad de eliminación depende de la hidratación del paciente, del gasto cardíaco y principalmente de la tasa de filtración glomerular. Y sirve para realizar estructuras vasculares, demostrar la irrigación de los órganos e incluso valorar la vascularidad tumoral, y también incrementa la especificidad para demostrar las interfaces estructuras y diferenciar los distintos órganos, ganglios y estructuras vasculares.
Los equipos de la tomografía computarizada tienen unos tubos que emiten radiación y unos detectores cuya finalidad es la de recibir la información para reconstruir en imágenes. Y esto también es en una escala de grises, como el ultrasonido. La resolución de las imágenes depende en gran medida del número de detectores que tiene el equipo para generar un grosor de corte, del número de cortes obtenidos por segundo y de la tecnología que dispone el equipo. Las imágenes obtenidas se pueden procesar para realizar reconstrucciones en múltiples planos, sobreponer densidades, retirar tejidos y simular endoscopías y broncoscopías entre las más utilizadas. Esta figura es un ejemplo de posibles reconstrucciones 3D. El A es una 3D con visualización de tejidos con realce al contraste. La fase de eliminación en 3D también. Y la última es una máxima intensidad de proyección para sobreponer los tejidos de mayor densidad. La posibilidad de generar distintas fases varía según la velocidad en que avanza la mesa donde se encuentra el paciente y el inyector del contraste, que puede tener una o dos cámaras, el cual puede contener agua y contraste para pasar de forma asincrónica o simultánea. Pueden obtenerse distintas fases en un mismo estudio, como arterial, portal, venosa y de eliminación de contraste, que pueden ser de utilidad para diferenciar efectos de llenado de estructuras vasculares, demostrar la función renal e incluso caracterizar distintos tumores. Las principales ventajas de esta son la alta disponibilidad de los equipos, la posibilidad de realizar varias regiones en un mismo estudio y la rápida realización, que es menos de un minuto generalmente. Entre las desventajas se encuentran que produce radiación. Una tomografía del tórax equivale por lo menos a unas 70 radiografías de tórax, y el contraste tiene riesgo de producir alergia y es potencialmente nefrotóxico. Esta imagen es una tomografía de un paciente con cáncer renal en la que se visualizan las metástasis y el comportamiento de realce del cáncer renal derecho. Fase simple, la A, la B es arterial y la C es venosa. La resonancia magnética es un método de imagen que se basa en las propiedades magnéticas que producen los protones de hidrógeno para interaccionar con un campo magnético externo establecido por el equipo. Se pueden disponer de múltiples ejes de exploración, aunque el más utilizado es el transversal. Existen múltiples secuencias para obtener imágenes de la región explorada y cada secuencia proporciona un determinado contraste en las imágenes y provee información distinta para el diagnóstico. Entre las secuencias utilizadas están STIR, que sirve para detectar lesiones óseas debido a que anula la señal normal de la médula ósea, FLAIR, que anula la señal de los líquidos para visualizar lesiones periventriculares cerebrales y lesiones en la médula ósea, la supresión de grasa para identificar lesiones que contengan grasa, secuencia en fase y fuera de fase para caracterizar lesiones con posible componente graso en un órgano como adenomas suprarrenales, secuencia de difusión que permite diferenciar lesiones frente a otras entidades, secuencia de perfusión que valora el componente de vascularidad del tumor y espectroscopías que permiten cuantificar ciertos metabolitos en las regiones exploradas para caracterizar lesiones tumorales y diferenciarlas de procesos infecciosos e inflamatorios. En la A son varias secuencias de un mismo paciente con enfermedad metastásica. La B es una secuencia 3D de TOF de polígono de Willis. La C es un plano sagital de cáncer de endometrio y la D es una columna completa en plano sagital.
Y aquí es un ejemplo de espectroscopía de tumor compatible con glioblastoma, en la que se aprecia un incremento del metabolito de la colina en la A. En la B es una secuencia de tractografía para demostrar el tracto corticoespinal. Y la C es una secuencia funcional en la que se muestran con color rojo las áreas de mayor activación cerebral al responder a frases de memoria de corto plazo. Las ventajas de este método de estudio es que no producen radiación, se pueden realizar estudios vasculares sin necesidad de contraste intravenoso. El contraste utilizado tiene una tasa muy baja de producir alergia, que es el gadolinio, y su potencial nefrotóxico se reduce prácticamente a pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, entre las desventajas se encuentran su alto costo, un tiempo largo de exploración, que son como mínimo unos 30 minutos por región, contraindicación relativa con pacientes claustrofóbicos, aunque estos pueden medicarse, y contraindicación absoluta en pacientes con marcapasos u otros cuerpos metálicos como implantes cocleares. La tomografía por emisión de positrones, que es tomografía computarizada, es un método conjugado de medicina nuclear. Se utilizan elementos radiactivos con tomografía computarizada. Se inyectan pequeñas cantidades de materiales radioactivos vía intravenosa que interaccionan con los órganos del paciente y las zonas donde exista mayor metabolismo producido por algunos tumores, por lo cual proporciona información molecular. En la actualidad, la mayoría de los equipos donde se realizan exploraciones con tomografía por emisión de positrones combinan la tecnología con el aparato de tomografía computarizada para proporcionar imágenes fusionadas de las regiones exploradas al mismo tiempo. Además, esto permite identificar la localización de tumores primarios no conocidos, proporciona la estratificación para linfomas y cáncer de ovario e identifica las metástasis ganglionares y de órganos a distancia. Las principales ventajas son su baja disponibilidad y alto costo, porque cuesta generalmente 5 veces más que una región explorada de tomografía y más del doble de una resonancia. Sin embargo, posee mayor sensibilidad y especificidad para detectar metástasis y grafía. Este es un ejemplo de PETs para mostrar la imagen de tomografía computarizada, PET y la fusión de PET con tomografía en un paciente con linfoma, enfermedad metastásica pulmonar por cáncer de mama. Y estos son los estudios del PET en pacientes con enfermedad metastásica ósea por cáncer de mama. En la A, incremento de metabolismo en médula ósea de columna debido a tratamiento con interleucinas en la B, y metástasis pulmonar en la C y hepática D. Indicación de los estudios de imagen en oncología. Según los determinados escenarios clínicos, el estadio clínico sospechado, así como el tipo de tumor diagnosticado, pueden solicitarse los estudios de imagen según las siguientes indicaciones de detección temprana, diagnóstico, etc. Existen métodos de imagen que impactan en la detección temprana de las enfermedades, incluso permiten identificar lesiones consideradas precancerígenas. La mamografía es el programa para la detección de cáncer de mama realizado en mujeres entre los 40 y 75 años debido a que presentan el grupo de mayor riesgo. La imagen es una proyección oblicuo medio lateral de mama derecha con ampliación del cuadrante supraexterno, superexterno,
en la que se evidenció agrupación de microcalcificaciones compatibles con malignidad sin lesión palpable. En países orientales como Corea y Japón existen programas de detección de cáncer de colon y recto que incluyen tomografía computarizada con exploración virtual de colonoscopía. Es un estudio no invasivo y que permite identificar adenomas y pólipos. La imagen allí. A pesar de que algunos estudios no son parte de programas nacionales de detección de cáncer, tienen evidencia de ser útiles para identificar enfermedades en estadios tempranos o seguimiento de lesiones que podrían ser malignas, como la tomografía de tórax sin contraste y bajas dosis de radiación para el seguimiento del nódulo pulmonar solitario. Ultrasonido tiroides en programas de tamizaje para identificar nódulos sospechosos de malignidad y ultrasonido hepático en pacientes diagnosticados con virus de hepatitis B o C para descartar tumores hepáticos. Es importante mencionar que los pacientes deben saber que la detección no es perfecta. Es posible que no detecte todos los cánceres y hay riesgo de falsos positivos. Diagnóstico. El rol más importante que desempeña la radiología es el diagnóstico. Pues esto es porque permite caracterizar, ayudar en la estratificación y proveer de información para las decisiones prequirúrgicas y de dosificación de radioterapia. Los métodos más utilizados son el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. El ultrasonido de tiroides permite identificar nódulos sospechosos de malignidad, caracterizar y realizar biopsia en caso necesario, con una aguja fina guiada con ultrasonido, obtener dimensiones, vascularidad y datos de infiltración con tejidos adyacentes y demostrar ganglios sospechosos locorregionales. Los ultrasonidos transcavitarios proporcionan mayor resolución de visualización y pueden utilizarse para caracterizar tumores dependientes del ovario, útero y próstata. Con la herramienta del modo Doppler mejora la identificación de estructuras vasculares adyacentes. Además, provee de mayor información, esto acerca de la vascularidad tumoral, intrínseca o periférica. Y mediante dispositivos que se integran al transductor pueden realizarse biopsias con una aguja de corte que sea grueso para obtener muestras de la próstata. La mastografía es el estudio de inicio y de elección en masas palpables en mujeres mayores de 40 años. Permite identificar su localización, caracterizarlas y otorgarles una clasificación estandarizada como la BRATS. El ultrasonido de mama aporta mayor especificidad para caracterizar lesiones nodulares, distorsiones de la arquitectura o asimetrías, y también es un soporte para la búsqueda de ganglios sospechosos, tanto en la región axilar como supraclavicular y cuello. El ultrasonido hepático permite valorar el abdomen cuando se sospechan lesiones tumorales en órganos sólidos como el hígado, vías biliares, páncreas y riñones. Sin embargo, posee una baja especificidad para caracterizar los tumores. Por ejemplo, tanto los hemangiomas como los hepatocarcinomas pueden observarse como lesiones ecogénicas por ultrasonido. Es por eso que en muchas ocasiones es necesario realizar pruebas diagnósticas que poseen una mayor especificidad, como lo es la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía es el método más utilizado en oncología, pues este permite caracterizar órganos de prácticamente cualquier parte del cuerpo, aunque por incidencia acorde a la localización del tumor y la probabilidad de enfermedad metastásica. Las regiones más exploradas son el tórax, el abdomen y la pelvis. La resonancia magnética proporciona mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía para localizar y caracterizar lesiones tumorales en el sistema nervioso, la columna vertebral, el hígado y algunos tumores en la cavidad pélvica como recto, cervix, uterino y próstata.
Sin embargo, su alto precio de realización debe tomarse en cuenta debido a que puede costar incluso el doble que la tomografía. Bueno, esa imagen ya la hemos explicado, es una proyección oblicuo medio lateral de mama derecha. Al igual que esa, es una imagen de colonoscopia virtual realizada mediante estudio de tomografía, en la que se identificaron varios adenomas. En la imagen se observa un adenoma en colon sigmoides, tanto en la reconstrucción virtual como en la imagen seccional. La evaluación de la respuesta al tratamiento. Existen diversos métodos de imagen que han logrado demostrar su valor para determinar si los tumores responden, se estabilizan o progresan debido a los tratamientos de quimioterapia, la terapia blanco o incluso radioterapia. Los criterios de Responsive Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECIST 1.1, son un conjunto de normas que permiten evaluar de forma objetiva la respuesta tumoral. Se crearon a partir de estudios multidisciplinarios en el 2000 y para realizar el análisis son necesarios los estudios basales y posteriores al tratamiento, únicamente de tomografía y resonancia magnética. Se toma en cuenta la suma de los ejes mayores tumorales, máximo 2 lesiones por órgano y máximo 5 lesiones en total. Deben ser lesiones sólidas medibles, mayores de 10 milímetros. Las indicaciones más frecuentes son para determinar la respuesta en el tumor primario, así como las enfermedades metastásicas en cáncer de pulmón, hígado, riñón, mama, testículo, colon y recto. A partir de modificaciones de los criterios RECIST 1.1 han surgido otros criterios que se adaptan a los cambios producidos por los tratamientos con terapia blanco. Entre los más utilizados se encuentran los criterios de Choi, RECIST-SEAL, más y modificados para mesotelioma. El intervencionismo en oncología pueden utilizarse como guía para realizar biopsias con aguja fina o gruesa en el ultrasonido y la tomografía para obtener materiales de ganglios sospechosos, tumores primarios o enfermedad metastásica. Las biopsias más frecuentemente realizadas provienen de tumores hepáticos, pulmonares y óseos. En la figura, en la A, podemos ver un drenaje de absceso mamario secundario a mastectomía. La B es una biopsia con aguja gruesa de nódulo mamario. La C es una biopsia de nódulo pulmonar para descartar malignidad. Y la D es una biopsia guiada por tomografía de tumor mediastinal próximo al callado aórtico. Las complicaciones son menores en comparación con las obtenidas a través de procesos quirúrgicos. Sin embargo, entre las complicaciones existe la posibilidad de neumotórax, de hemorragia y dolor producido por la punción. Entre los procedimientos de intervención que se realizan por imagen más solicitados se encuentra la colocación de nefrostomía por tumores que compriman de forma intrínseca o extrínseca el sistema urinario, drenaje de colecciones desarrollado por complicaciones quirúrgicas y derivación de la vía biliar. Actualmente es posible realizar embolización o ablación de tumores. La primera consiste en administrar a través de un catéter intraarterial partículas de alcohol, quimioterapia o incluso radioactivas a una arteria que irrigue directamente al tumor. Y por otra parte, para la ablación se utiliza una aguja percutánea para producir destrucción local del tumor con energía a base de radiofrecuencia, congelación y microondas, o mediante la introducción de ácido acético o etanol dentro del tumor. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.